comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, su programa favorito que se encuentra transmitiendo desde la cabina de la estación de la Universidad de Colima, Universo FM, y lo hacemos en este que es el primer programa del año 2023 y les agradecemos como siempre el favor de su escucha. Les invitamos que interactúen con nosotros, que nos envíen sus preguntas, sus comentarios a través del Facebook de la Facultad de Derecho, pero también a través del Facebook de Universo 94.9. En dichos enlaces también se transmite este programa. Y bueno, es un gusto recibir en esta cabina, en este programa, a nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte y bueno, feliz año nuevo para todos los que nos escuchan. Efectivamente, además hay que recordar que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1 de la tarde en la estación radio también de la Universidad de Colima 94.9. Y bueno, el día de hoy además, déjame contarte, vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es libertad religiosa y derecho a la cultura. Así es, Bárbara, un tema muy interesante como ya lo referiste, y si estás de acuerdo, bueno, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hemos hecho a lo largo de casi 4 años, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es La libertad religiosa como derecho humano. Contra la experiencia traumatizante de los totalitarismos históricos en que el poder del Estado y su clase política han sido endiosados, la reacción en muchos casos ha sido el ejercicio ciudadano del derecho a la libertad religiosa para desenmascarar ese endiosamiento en que lo humano se absolutiza con pretensiones metafísicas de lo divino. Así, en ese marco del derecho a la libertad religiosa, se sitúa uno de los derechos fundamentales de toda persona y que constituye una de las bases de su dignidad humana para creer o no creer en determinado credo religioso, con lo que el Estado laico en términos democráticos queda subordinado a esa dignidad humana. Para la antropología como disciplina social y humana, toda persona a través de las etapas en la maduración de su vida está siempre en relación con una cultura determinada que puede incluir lo religioso, sea en sentido dogmático, analéctico o dialéctico. En tanto esa persona va construyendo su propia identidad, no solo externa en su crecimiento social, sino también interna en su crecimiento del espíritu, siendo en esa identidad en que se configura la calidad humana del individuo como parte de una sociedad históricamente determinada en la que los destinos individuales quedan escritos a través de la sucesión de generaciones para encontrar sus raíces y su identidad profunda que incluye lo religioso antes y más allá de la forma específica del Estado. Existe, pues, un desafío geopolítico global para el derecho humano a la libertad religiosa que implica complementar los dogmas religiosos con la dignidad humana, privilegiando esta última y respetando las diferencias de credo religioso en sentido analéctico sincrético y permitiendo también el espacio a la dialéctica del ateísmo sin que constituya antiteísmo militante, pues solo en el horizonte de la convivencia social se desarrollan las mejores condiciones para pensar y practicar la búsqueda de la verdad en sentido antropológico religioso para la mujer o para el hombre común, o la búsqueda académica de la verdad ya en sentido filosófico o ya en sentido teológico, pues cualquier búsqueda de esa naturaleza queda amparada en la libertad religiosa como derecho humano. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo a libertad religiosa y derecho a la cultura. Para tales efectos nos gusta mucho presentar en esta ocasión la intervención del doctor Jorge Antonio Breceda Pérez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación para participar con nosotros. Bienvenido, doctor Breceda, a este su programa.
Doctor Morán, doctora Mancera, buenas tardes al público. Les agradezco mucho la invitación. No quiero dejar pasar agradecerle a la maestra Andrade, quien me ha estado explicando esto de la conexión. Así que muchas gracias a todo el equipo. Además, se integra de todo un equipo. Les agradezco mucho la invitación y bueno, con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Es un tema, me parece, muy relevante en el sentido de esta, ¿qué les digo?, de la colocación de los derechos humanos, del análisis de derechos humanos. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, con mucho gusto expresaré mi opinión. Bienvenido, doctor. Y bueno, justamente para iniciar con este tema, ¿qué debemos entender por libertad religiosa en sentido laico? Sí, miren, a mí me parece decirles que mi área de expertise, mi línea de investigación, yo pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es derechos humanos y particularmente migración. Así que de esto sé algo desde la perspectiva de derechos humanos, lo advierto. En esa gran ignorancia, yo les puedo decir que habría que identificar 4 tipos como de posiciones estatales. La laicidad es esta posición neutral del Estado, me parece que así lo podemos definir. ¿Qué es esto? Pues no se prohíbe una religión, el Estado admite cualquier práctica religiosa. Esa es ¿qué les digo? Pues eso es la libertad religiosa en sentido laico. El Estado no toma partido, sino permite a su ciudadanía ejercer cualquier tipo de religión. Hay estados ateos en donde el propio Estado no admite la existencia de una deidad y entonces, bueno, posiciona su estructura estatal en esa postura. Ejemplos, pues seguramente encontraremos los estados marxistas, socialistas, estas estructuras políticas. Los estados religiosos que nosotros debemos de recordar, esas constituciones mexicanas primigenias en donde la nacionalidad, por ejemplo, se adquiría si uno juraba ser católico en las constituciones primigenias. Bueno, pues se colocaba una posición estatal sobre una religión en específico. Y bueno, los estados confesionales que ya no solo son una religión la que va a determinar el actuar de la población, sino además tiene antecedentes jurídicos, tiene un peso jurídico. ¿Cuáles son estos estados? Pues seguramente uno de ellos es toda esta estructura musulmana en donde el Corán es parte del sistema jurídico, un texto religioso pues es parte. Entonces, dividiendo esto, y para ser muy concreta la respuesta después de este gran contexto, me parece que el sentido de la libertad religiosa en sentido laico es un Estado posicionado en respetar la creencia de cualquier persona que habite en su Estado. En eso consistiría según lo relatado. Ahora, doctor, entonces, a partir de lo que usted nos ha expresado, ¿la libertad religiosa forma parte del derecho a la cultura? Mi postura sería que sí, doctor Morán. ¿Por qué razón? En la editorial que acabamos de escuchar, creo que así dio unos puntos fantásticos, una argumentación potente. La cultura se conforma de las prácticas. Uno es lo que tiene en su contexto, lo que ha desarrollado socialmente. Nosotros, como mexicanos, tenemos un antecedente religioso, evidentemente. La cultura, la conformación de este ser social, pues se encuentra ahí. Por lo tanto, no tengo duda en responder de forma categórica que la libertad religiosa sí conforma el derecho a la cultura. Más aún, hay algunas fórmulas de los llamados DESCAS, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en donde se coloca la cultura y en algunas lecturas esta cultura pues involucra un todo y evidentemente el tema de la religión, de la libertad religiosa, me parece que estaría ahí.
Es cuanto. Ahora, justamente en relación a esta pregunta que usted nos acaba de contestar, y en estos últimos 2 minutos que nos quedan antes de corte, ¿nos puede comentar o iniciar comentándonos cuál es su opinión o qué opinión le merece justamente la discusión que se está llevando ante la Suprema Corte de Justicia sobre los símbolos religiosos en espacios públicos? Sí, pues mire, les agradezco la pregunta. Yo supondría que a lo que se hace referencia respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el amparo en revisión 216-2022. Me parece interesantísimo, pero es ese clásico que el público seguramente lo entenderá, de los casos trágicos, ¿no? Que los podemos ver en Hart, Dworkin, Barak, Ferrajoli, esos casos trágicos en donde uno de los dos derechos principios, además, en esa visualización va a ser dañado. Y me parece que hasta lo que se ha planteado me parece muy interesante, y seguramente ahorita tendremos tiempo para hacerlo un poco más argumentado. Sí, bueno, justamente le preguntábamos cuál es la opinión o qué opinión le merece la discusión que se está llevando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los símbolos religiosos en espacios públicos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Miren, el antecedente, voy a hacer una narrativa, debí de estudiar también historia y no solo derecho, pero miren, la narrativa es muy rápida. En el municipio de Chocholá, el municipio tuvo la disposición gubernamental de colocar lo que en el norte le llamamos nacimiento. Y entonces alguien dijo, oiga, yo no pertenezco, eso es católico, y yo no soy católico, y me parece que la posición del Estado debe de ser laica. Y ahí está colocando una posición, no está ejerciendo una postura laica, sino una postura religiosa, que en el primer bloque yo les decía la diferencia entre esas 4 directrices estatales, por así decirlo. Y a partir de ahí se da la discusión si el Estado debe o puede establecer este tipo de políticas, puede o no puede hacerlo. Ese es en lo que consiste básicamente el amparo en revisión 216-2022. Alguien dice, eso que está haciendo el Estado es incorrecto, y bueno, la ministra Piña atrae el amparo en revisión y llega a la sala del ministro González Alcántara. Y me parece que hasta lo realizado es muy puntual en los preceptos normativos, y se visualiza perfectamente este choque entre derechos culturales y derechos religiosos. Decirles, y ya voy muy rápido, decirles, en Ciudad Juárez, quien conoce Ciudad Juárez, el doctor Morán conoce Ciudad Juárez, no sé si tuvo a bien revisar, observar a lo lejos un cerro que dice, lee la Biblia. Lee la Biblia es evidentemente un movimiento católico de hace más de 50 años en Ciudad Juárez. Pues alguien, siendo regidora, dijo, a ver, pero lee la Biblia, pues no me representa tanto, entonces yo quiero colocar en otra parte del cerro otro mensaje religioso. Y se hizo el debate a nivel ayuntamiento sobre eso. Bueno, pues extrapolado, ¿no? Y con la explicación que les acabo de dar, eso es lo que se está discutiendo en la Corte, que me parece sumamente interesante. Insisto, esto es esa visualización, es como lo que le llaman en educación aprendizaje significativo, que es ver la teoría, ver un caso concreto, hacer clic, y entonces eso jamás se nos va a olvidar. A los estudiantes seguramente no se les va a olvidar jamás, porque hacen clic entre lo teórico, lo que conocen y lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, doctor, en los últimos 2 minutos que nos restan para cerrar esta sección de entrevista con usted, a partir también de lo que nos ha dicho entonces, si el Estado laico está obligado a la promoción de valores culturales, ¿debe entonces apoyar la promoción de valores religiosos como la cultura? Esa es una pregunta, doctor, con jiribilla, dirían en el norte. A ver, me parece que sí. El problema aquí
es, a ver, los DESCA tienen que el Estado poner una posición de hacer, evidentemente, por eso son los derechos, la descripción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es una posición de hacer así de forma obligatoria para los estados. En su concepción, el derecho, los derechos culturales evidentemente tienen una construcción de libertad religiosa. El Estado debe promover valores culturales, no tengo duda. Valores religiosos, ahí es donde está el debate. El debate está, a ver, ¿es laico el Estado mexicano o no es laico? Si es laico y nos vamos con una definición como la que atendí al inicio de esta entrevista, pues no, porque no puedo posicionarme sobre una religión. Yo preguntaría, ¿cuáles valores religiosos? A ver, porque hay muchas religiones, ¿cuáles valores? ¿Y cómo los va a determinar el Estado? Yo les puedo decir, a ver, en filosofía, por ejemplo, toda religión tiene un peso filosófico enorme, sí, pero son distintas. Entonces, ¿cuáles valores religiosos? Y a partir de que lo determina, está fijando una posición respecto a una religión en específico. Y eso no es una posición neutral que lo exige el ser un Estado laico. Bueno, definitivamente es un tema bastante interesante. Tendremos que estar atentos a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente en este amparo en revisión que nos comenta nuestro invitado. Lamentablemente es momento de despedirnos, de dar por terminada esta entrevista. Agradecemos, por supuesto, al doctor José Antonio Breceda Pérez. Además, recordemos, él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Pues les agradezco mucho. Y desde la lejanía les digo que envidio este espacio que ustedes tienen en la Universidad de Colima, es fantástico. Lo envidio tanto que lo voy a emular, voy a promover algo así. Evidentemente estarán invitados y todo lo que se pueda hacer, porque estos espacios son de una reflexión muy puntual. Me parece así como en arte que le llaman las masterclass, ¿no? Así, cortitos, muy didácticos, pedagógicos, así que les felicito, doctor Morán, licenciada maestra Andrade, doctora Andrade, muchas gracias por la invitación y les saludo a todos y me despido. Muchas gracias. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, ahora continuando con el programa, escuchemos la cápsula que nos preparó el doctor Francisco Barajas Palacios. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a hablar sobre el divorcio incausado. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenas tardes. Estimado radioescucha, el día de hoy hablaremos de el divorcio incausado. Generalmente los radioescuchas se preguntarán ¿qué es el divorcio incausado? Tendríamos que hacer una breve referencia a este tema. Recordemos que anteriormente las legislaciones civiles en las diferentes entidades federativas de México establecían solamente dos formas procesales, dos formas legales para que un matrimonio se pudiera separar. Uno de ellos era el divorcio necesario, en donde tenía que expresarse y acreditarse una de las 17 causales de divorcio que establecía el Código Civil. ¿Para qué? Para que la persona que quisiera separarse lograse obtener una sentencia favorable. Y la otra forma se conocía tradicionalmente como el divorcio por mutuo consentimiento, situación que con el paso de los años fue evolucionando y cambió, ¿sí? Y hace algún par de años se introdujo por parte del legislador estatal en Colima la figura o la institución civil del divorcio incausado o denominado divorcio sin causa. Es decir, el divorcio incausado o divorcio express es un divorcio en donde uno de los cónyuges, es decir, uno de los integrantes de la pareja en unión, quiere disolver el vínculo matrimonial. Y en este tipo de divorcios no requiere causales o motivos legales para su realización o la consumación de sus pretensiones legales. No requiere acreditar una causal de divorcio. Basta con la simple declaración unilateral de la voluntad
para que el divorcio pueda ir hacia adelante. En el bufete jurídico de la Facultad de Derecho, en donde asesoramos y brindamos apoyo a las personas que previo estudio socioeconómico resultan ser favorecidas con la atención, gestión e impulso procesal de este tipo de juicios, generalmente pedimos como documentos necesarios para presentar una solicitud de divorcio incausado, ¿verdad?, los siguientes: un acta de matrimonio original, el domicilio del demandado, las escrituras de el bien inmueble en donde habita la pareja y el acta de nacimiento de los hijos menores de edad, si es que los tienen. Esos son los documentos que generalmente se les solicitan para empezar a estudiar el caso concreto que nos plantean. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de divorcio incausado? El factor principal a considerar es que dependemos mucho de las cargas de trabajo de los juzgados civiles y familiares, que son los órganos que imparten justicia, que por razón de la materia les corresponde conocer de este tipo de asuntos. Estamos de cierta manera supeditados a la programación de sus cargas de trabajo. Por lo tanto, siempre dependeremos de la fecha de audiencia que señalen dichos juzgados para tener en este tipo de juicios la primer junta para resolver el caso. Es importante advertir que desde la primera audiencia o reunión se otorga el divorcio, ¿sí? Se declara el divorcio y posteriormente, es decir, las audiencias restantes solamente van a servir para definir los acuerdos que habrán de privar entre las partes, los acuerdos que habrán de regir, ¿sí?, otras prestaciones legales, como es el pago de la pensión alimenticia entre los cónyuges, ¿sí?, el saber quién se queda con la custodia de los menores, los bienes y otras prestaciones accesorias. Un divorcio incausado puede tener una duración aproximada de entre 30 y hasta 90 días, pero hay algunos casos excepcionales en donde el acuerdo entre las partes se alarga un poco y este tipo de divorcios puede llegar a durar hasta un año. ¿Cuánto me puede costar el divorcio sin causa o el divorcio express? Los precios pueden variar en función del abogado al cual acudas. Sin embargo, hemos hecho un estudio para más o menos advertir, ¿sí?, ya en el mercado laboral, cuáles son los honorarios que cobran los abogados ante este tipo de divorcio. Y encontramos como cantidades mínimas 8,000 pesos y como cantidades máximas 15,000 pesos aproximadamente. Estimado radioescucha, aquí lo importante o lo que tú debes de considerar a la hora, ¿sí?, de definir los honorarios es precisamente cuántas asesorías legales habrás de recibir por parte del abogado para iniciar, impulsar y concluir tu respectivo juicio. En función de ello, se estimará más o menos los honorarios que habrá de acordar contigo tu abogado. Ahora bien, si tú, por tu propia voluntad, quisieras acudir a solicitar información para iniciar este trámite, bueno, es importante que sepas que existen diferentes instituciones, diferentes unidades que te podrían dar desde una asesoría legal, una gestión o incluso el impulso procesal de un juicio, ¿sí? En la Facultad de Derecho se encuentra el bufete jurídico, que estaremos expeditos para escucharte, tratar tu tema y previo estudio socioeconómico podremos determinar la forma en la que te podamos apoyar en la gestión, en la tramitación, en el impulso procesal y en la culminación de tu juicio. Agradecemos la participación del doctor Francisco Barajas Palacios, coordinador del bufete jurídico de nuestra unidad académica. Desafortunadamente el tiempo para este programa se ha agotado. Agradecemos en los controles de transmisión a Oscar Segura, en la transmisión Alejandra García y Reina Andrade, así como el equipo de producción José Ángel Méndez Rivera, Francisco Mayoral, Julio César Yelena Ceballos, Reina Andrade, Alejandra García. Les agradecemos sobre todo a todas y a todos ustedes que hacen posible este programa. Se despiden desde los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.